Hola, ¿cómo están? Esta vez les voy a contar de cuando la Asociación de Estudiantes Internacionales de la escuela nos llevó a Château de la Loire. El Château de la Loire es como que una región en Francia donde hay muchos castillos concentrados en una sola región. Fue una visita con muchísimos estudiantes de la escuela. Y ya creo que con eso ya les digo qué tal estuvo. Aquí va. Visitamos 3 castillos en esta región. El primero fue el Château de Chambord. Como es usual, al principio empecé burlándome de una de las estatuas que vi en el castillo. Y obviamente iba a poner eso en el blog. Pero después me di cuenta que aquí en Francia tienen como que una especialidad en hacer estatuas con caras raras. Bueno, y después de eso nos regresamos al hotel que estaba en Blois. Jugamos un poco de ping pong. Como es usual, el equipo asiático azotó a todo el mundo en ping pong. Team Asia. Fueron juegos de ping pong un poco emotivos. Germany! Open! Germany! 50 cents! Bastante emotivos. Oh, yeah! Y después nos fuimos a un centro de convivencia cultural para conocer la cultura de la región y aprender algo. O sea, nos fuimos a un bar. Vamos, la fiesta esta noche. Sí, en este episodio habrá el breviario cultural que les prometí, pero como parte del breviario cultural de este episodio les presento a este noble y decente caballero de acá. Sí, ese tipo de allá, que hoy nos va a enseñar a decir, a brindar alrededor del mundo. French! Santé! Santé. Spanish! Salud! Salud. Turkish! Şerefe! German! Prost! Denmark! Prost! Denmark! Skål! Israel! Laheim! India! We're always partying, we're always drinking. So I thank the Almighty God. Everybody has to say cheers in their national language. In your own language. 1, 2, 3. ¡Salud! Y bueno, al día siguiente fuimos al Château de Cheverny. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que tenían un cuarto separado para todo. O sea, es tan absurdo. Tenían un cuarto exclusivo para jugar. Tenían un cuarto exclusivo donde los hombres podían fumar. Un cuarto exclusivo donde las mujeres podían fumar. O sea, la gente está tan loca que no me sorprendería si tuvieran un cuarto separado para el baño y la ducha. Espera, eso es normal en Europa, ¿verdad? Y aparte de eso, otra de las cosas que me llamó la atención es que de verdad hay una familia que vive en el castillo. We only visit 16 rooms, so the rest is for the family. No excita a los perros, which means don't make the dogs get corny. Por último nos fuimos al Château de Chenonceau. Es un lugar hermoso. El rey del castillo. Mi casa es su casa. Como siempre se puede apreciar como que la demencia de la gente que construye en Francia. Es como que puedes ver el mapa del castillo. Hay tierra en un lado, hay tierra en el otro lado, pero por alguna razón decidieron construir el castillo sobre el río. Y bueno, como ustedes recordarán, en el anterior episodio les dije que todos los episodios íbamos a tener un breviario cultural para aprender a decir la expresión Fuck you! en muchos idiomas, entonces aquí está. In Lithuanian, we have like at least 5 different sentences. Atsipisim. Ik bist. Bist nachher. Biskische. Užpysai. Biskische. Užpysai. Biskuotoroische. Y bueno, la cosa es que se pasó muy bien, pero bueno, eso es todo, con eso me despido. Gracias por haber visto este episodio de Mochi en Francia.
Se cuidan. This is Raul, professor of Carrefour. Yeah, he's really intelligent, and I love him. Yeah, I love him too. And we're not drunk yet. Lithuanian. Spicata. Tan difícil ser yo. Es como que a Buda le tardó días meditando bajo un árbol para alcanzar lo que te alcanzaste hoy noche. ¿Cómo lo hiciste? Una botella de vino, unas cuantas cervezas. Ya, listo. Lo alcanzas. Mariana representando a Cuernavaca. There's a lot of mixed